Buenas noches. Hoy día el grupo conformado por Ignacio Vigil, Ítalo Bellido, Juan Pablo Cedrón y quien les habla, Antonio Fernández, les explicará sobre la electrodinámica del solmáforo. Bueno, primero comencemos. Tenemos dos puntos claves acá: electrodinámica y solmáforo. Mi proyecto no creo que llegue muy lejos, así que no creo que sea conocido, por tanto se los explicaré. Mi proyecto es el solmáforo. Este aparato puede medir la radiación del sol y se lo expresa al público de una manera más atractiva que por números. Se lo explica a través de colores, un patrón de 5 colores para que la gente lo entienda y sepa cuál es la intensidad del sol ese día. Y electrodinámica es la rama de la ciencia que estudia el movimiento y la distribución de los electrones y de los iones, o sea, de la electricidad. En este caso, les hablaremos sobre cómo se relacionan ambas. Nuestro proyecto contiene una gran parte de electrónica, una parte también digital, pero más que nada electrónica. Nuestro proyecto consta de 3 partes, que sería el sensor, la tarjeta Arduino y los LEDs. En este caso funcionarían como el tacto, el cerebro y la expresión, la boca. En este caso podemos usar la electrodinámica para determinar muchas cosas. Por ejemplo, hay varios componentes que comparten ambos conceptos. En este caso, la electrodinámica, por ejemplo, nos centra en el circuito que está muy presente en este proyecto. El circuito consta de 3 partes: la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia. Voltaje, diferencia de resistencia entre 2 puntos; la intensidad de la corriente, la intensidad de la carga eléctrica en una sección de un conductor; y resistencia, que sería, un limitador de la intensidad de la corriente. Por ejemplo, en este caso tenemos el sensor, que el sensor no tiene tanto. El sensor envía una señal análoga a la tarjeta Arduino. Ahí es donde las cosas comienzan a verse de otra manera. La tarjeta Arduino recibe un voltaje de hasta entre 3,3 y 5 voltios. En nuestro caso compramos una tarjeta china, así que no estoy seguro del amperaje que usa esta tarjeta. Que usa la señal de salida de la tarjeta. Pero la cosa es que le tiene que enviar una determinada intensidad a los LEDs para poder comunicarse. Pero hay un problema: los LEDs solo aguantan los LEDs se recomienda que solo aguanten 1,5 voltios y no estoy seguro, y 15 miliamperios en este caso. Si me permite confirmar el dato, sí, 15 miliamperios. En este caso, ¿qué pasa si el voltaje de la salida de la tarjeta Arduino es mayor? Bueno, una vez intenté conectar una pila de 9 voltios, son esas grandes rectangulares, a un LED sin ninguna resistencia, sin nada entre ellas dos, y el LED explotó. Así que algo parecido podría suceder. Pero en este caso tenemos una resistencia. Una resistencia es algo que puede limitar esta intensidad, hacer que no sea tan brusca a la hora de chocar con el LED. Esta es de 150 ohms, por ejemplo. Esto nos trae a la mano la ley de Ohm que presentaremos en esta parte de la pantalla. Esta ley relaciona intensidad de la corriente, voltaje y resistencia. Por ejemplo, la tarjeta Arduino que tenemos es china. No sé si las especificaciones sean las correctas, así que la intensidad de la corriente podría ser otra. Pero tenemos 2 datos que sí tenemos. Tenemos el voltaje Tenemos el voltaje que aguanta el LED, su amperaje, y tenemos el valor de la resistencia. Por tanto, si sabemos que el LED tiene que resistir si el LED puede resistir 15 miliamperios y que la resistencia va a aguantar 150 ohms, por ejemplo, tendría que hacer una división en ese caso para poder sacar tendría que hacer una división en este caso, donde dividiremos voltaje entre resistencia, y esto nos daría, como ya el voltaje es esto y la resistencia es tanto, nos daría un décimo. En este caso el amperaje, por ejemplo, es un décimo. Estos datos que no nos dan siempre los aparatos electrónicos se pueden sacar de esta fórmula. También hay otras formas para, por ejemplo, sacar las resistencias, que serían otras leyes que más adelante mostrará mi compañero Ítalo. También otras que, por ejemplo, que toman en cuenta la longitud, el área transversal del conductor, para la intensidad de la corriente. También se puede usar simplemente los coulombs y el tiempo transcurrido. Hay muchas variables
que nos otorga la electrodinámica. Y bueno, para finalizar, ¿qué clases de corriente se usan? En este caso, debido a que no estamos usando en ningún caso un enchufe, sino que usamos directamente ya... Ah, no, perdón. Nuestro aparato aún no le hemos puesto una pila. Planemos hacerlo, pero hasta ahora está conectado a un enchufe. Antes, en el enchufe, bueno, tiene que conectarse un aparato. En verdad, se conecta por un puerto USB. Por tanto, tenemos que conectarlo primero a un aparato con un transformador. La corriente que llega desde el enchufe es corriente alterna, pero un transformador posteriormente lo transforma en corriente, en corriente directa. Por tanto, esta puede ser utilizada por la tarjeta Arduino y por todo nuestro aparato. Es un transformador que puede estar en una laptop y luego conectamos el cable USB, o directamente en un cargador de celular, aunque el amperaje quizá no sea el mismo, pero es una variación que en verdad sí se debe verificar. Y eso resumiría en sí la parte electrónica, más específicamente electrodinámica del solmáforo. Muchas gracias.